Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Bejarano y este es un video que voy a grabar para explicar de una manera muy concreta cómo hacer un mapa de experiencia de usuario o el famoso Journey Map, que es como tan importante como una herramienta tan icónica en este proceso de diseño de servicios. Entonces, empecemos. Como ya acabo de decir, dentro del proceso de diseño de servicios, lo que dice acá, cómo lo percibe desde el punto de vista del que lo vive y no de lo que uno cree que puede estar experimentando. Entonces, aquí una primera pregunta es, para nosotros que estamos en el mundo del mercadeo, lo normal es preguntar a la gente por lo que quiere. Y eso es muy común en el mercadeo de bienes, donde uno, o de servicios también, por supuesto. Pues básicamente me refiero es como a la lógica en la que preguntamos. Normalmente uno le pregunta a las personas, le dice qué quiere, y la persona te hace una lista como de las expectativas, de las cosas, lo que quiere antes de una experiencia. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a ver una película, entonces tú quieres que las sillas sean cómodas, que las crispetas sean ricas, que el sonido sea muy bueno, que el aire no sea ni muy frío, ni tampoco que haga calor. Hay una serie de características. Luego está la experiencia y claro, como esto la gente es lo que dijo que quería, tú al final lo que haces es que evalúas estas variables y le pides a la gente que las gradúe, ¿no? Que tanto está pues, de acuerdo o en desacuerdo con que se cumplió la expectativa. Pero hay algo que pasa acá en el medio que no sabemos y por eso muchas veces en un restaurante nos preguntan muchas cosas, que si la mesa estaba limpia, que si la comida estaba caliente, que si la porción era suficiente. Todas estas cosas pueden estar bien, pero esa experiencia puede haber sido muy desagradable porque lo que pasa aquí adentro no necesariamente es lo que yo viví o lo que yo esperaba o lo que pasó durante la experiencia. Entonces, una cosa es evaluar el cumplimiento de esos atributos y otra cosa es evaluar la experiencia. Son distintas. Porque, claro, hay muchas cosas que uno no sabe que quiere. Y lo que uno puede hacer preguntando es identificar las expectativas que uno sabe y son las que uno dice de manera explícita. Pero hay un montón de cosas que uno ni siquiera sabe que estaba esperando. Es cuando, por ejemplo, vas a un lugar y ya cuando estás ahí dices, uy, o una empresa que no conocías, que nunca había sido, que me pasó en estos días. Y llegué y me pareció enorme. Y yo pensé, pues ni siquiera era consciente que había pensado o había asumido que era una empresa pequeña, pero fue una sorpresa para mí. A eso me refiero con expectativas explícitas e implícitas. Tú no sabes cómo va a ser la experiencia hasta que estás metido en ella y en cada momento vas descubriendo, las circunstancias te van definiendo condiciones que determinan ciertas necesidades que van. Entonces, cuando uno evalúa una experiencia, hay muchas cosas que se pueden medir. Y aquí quiero como ser claro con esto. Lo que vamos a ver acá es como los componentes básicos de un mapa de experiencia de usuario. Cuando digo básicos son como los imprescindibles, los indispensables, las capas que tienen que estar. Eso puede tener las capas que quieran dependiendo del nivel en que lo estamos haciendo. Eso ya lo habremos discutido en un momento, pero lo quiero explicar acá para que quede más claro. Hay un nivel CX, que es el de experiencia de usuario con toda la organización. Esa es una estación de tren. Entonces yo en un nivel CX miro desde comprar el tiquete, eh, imprimirlo, bajarlo, mostrarlo en la pantalla, llegar al tren, subirme al tren, bajarme del tren, salir de la estación o durante el recorrido en el tren, las estaciones, las paradas, todo lo que pasa. Todo es un nivel CX. Y ahí hay unas capas de datos, digamos que pueden ser estas tres que vamos a ver, que son básicamente lo que hace, lo que siente y lo que piensa a medida que transcurre la experiencia. ¿Qué pasa? Que si yo me voy a un nivel UX tiene que ver más con toda la capa de interacciones, con lo que la persona, y aquí es donde aparecen los famosos mapas de empatía, donde aparece la cabeza de una persona y aparece aquí lo que ve, lo que oye, lo que siente, táctil. Digamos que esa es una capa muy de interacción. También es válida, pero estamos de una capa macro, que es la de Customer Experience, a una capa mucho más específica, que es la de User Experience. Y después podemos ir incluso a una más concreta, que es la de interacción, que ya con los botones, en fin. Entonces, estamos mirándolo en este mapa que les estoy explicando, es un nivel macro, que como les digo, puede tener muchas otras capas dependiendo del nivel de detalle que el ejercicio que estamos haciendo amerita.
Si es así grande, suelen ser procesos grandes. Y cuando empiezan a hacerse zoom en cosas muy específicas, empezamos a poner capas de detalles. Otros elementos que aparecen, que vamos a ir descubriendo como resultado, son quiénes están involucrados en esa relación, dónde ocurren las cosas y qué es lo que las personas quieren, que enseguida lo vamos a ver cuando aparece. Pero estos tres son los más importantes: qué hace, lo que siente y lo que piensa una persona a medida que transcurre la experiencia. Bueno, ese era un taller que tenía en la clase, donde básicamente lo que tienen que hacer era tener una experiencia primípara, algo que no hubieran hecho antes. Y para hacer el ejercicio me gusta una experiencia primípara porque, como les digo, como no la has tenido, durante esa experiencia vas a caer en cuenta de muchas cosas que de pronto sabías que esperabas, otras que no esperabas que esperabas o que no sabías que esperabas. Pero bueno, eh, la gente normalmente lo que hace es que llega, cuenta su experiencia primípara. Y yo le pido a los estudiantes del grupo que cuando la persona empieza a hablar, lo primero que tienen que hacer es una entrevista en profundidad. Eso es otra cosa súper importante. Muchas veces uno se confunde o cree que hacer el mapa de experiencia, la meta es dibujar el mapa. Y la verdad, yo toda la vida he trabajado en investigación de mercados y sobre todo en investigación cualitativa. Y ustedes han visto que uno en cualitativa haces una serie de entrevistas, visitas, entiendes y luego eso lo manifiestas o lo expresas de muchas maneras. Pueden ser mapas mentales, pueden ser bloques por las categorías que identificaste en la investigación. Son las formas de representar lo cualitativo. Desde mi punto de vista y la manera como lo entiendo, un Journey Map no es nada distinto a una herramienta que me permite expresar visualmente lo que ocurre durante el tiempo en que las personas tienen una experiencia. Entonces, cuando ustedes hagan la entrevista con las personas, eso es lo que les estoy mostrando aquí, es como un guión. Traten de identificar en la historia y de preguntar y de, sobre todo, tratar de ahondar en lo que hace, la secuencia en que hace las cosas, cómo se siente mientras pasan esas cosas que le están pasando en los diferentes momentos, lo que piensa mientras le pasa eso, lo que quiere, eso es una cosa que lo que quiere y los actores son cosas que seguramente vamos a descubrir en otro momento de la entrevista. En la primera parte, hagan las preguntas generales y nos enfocamos en identificar estas variables. Em, si ustedes se fijan, las personas cuando nos preguntan, cuéntame la historia de cuando alquilaste, cuando adoptaste el gato. Entonces tú empiezas a contar, claro, que estabas en tu casa, que tu hijo empezó a decirte que quería un gato, entonces a ti te dio, no, pues ya te dio pesar porque estás solito, entonces ya te pusiste de acuerdo con tu esposa y tu hijo, luego entonces fueron a ver gatos de adopción, entonces primero fueron a La Perla, que es un lugar del 80 hacia arriba donde miras gatos, entonces que hay, claro, entonces eso te pareció muy lleno de gatos. Entonces, si se fijan, tú en la historia vas contando la secuencia en que vas haciendo las cosas, vas dando pistas o lo manifiestas directamente lo que estabas sintiendo, si rabia, si decepción, si admiración, si pereza, si miedo, no sé qué. Entonces, claro, llegué y me dio miedo porque me di cuenta que no había candado y las llaves están abiertas, había un montón de gente rara. Eso es lo que yo estoy pensando. O sea, esos son tres elementos que están interrelacionados. Mientras uno va contando una historia, estos elementos se van mezclando. Entonces, ustedes hacen la entrevista, van preguntando y van identificando estos elementos. Sobre cómo abordar la entrevista, yo les recomiendo que la primera pregunta o la primera conversación de un mapa de experiencia sea absolutamente abierta. Porque lo que queremos es saber qué es lo que queremos es identificar lo que surge de manera espontánea de los entrevistados. Entonces las preguntas suelen ser, ve, cuéntame cómo fue tu cirugía, o como les dije ahora, cuéntame cómo fue adoptar el gato, o ve, cuéntame cómo fue tu primer embarazo. Abierto, porque simplemente el hecho de que alguien mencione algo ya es importante. Digamos que eso ya es un hallazgo, pues si no se mencionó es un hallazgo y si lo mencionó también es un hallazgo. O sea, tranquilos. Eso cuando es una experiencia de estas eh, que no tan frecuente, pues una cosa del día a día. Cuando ustedes ya están hablando de si van a evaluar un proceso en una empresa o van a evaluar una experiencia mucho más cotidiana, la pregunta puede ser mucho más fácil. Cuéntame cómo es para ti la experiencia de vincular un nuevo cliente a la organización. Cuéntame para ti cómo es la experiencia de cancelar un contrato. Cuéntame cómo es la gestión de los clientes que tienen problemas de nómina o de pago o de yo qué sé. Entonces ya la gente te empieza a contar de eso tan específico. Entonces, pero en general, primera pregunta muy abierta. Ustedes hacen preguntas generales. Cuéntame, ve, descríbeme, ve, ¿y cómo podría ser
ve, ¿cómo así? Ve, chévere, explícame más, pero no introduzcan variables. Es decir, si ustedes saben que están evaluando la entrada al metro y están preguntando a la gente que les cuente cómo llegar al metro, y la persona dice, no, yo llegué, subí las escaleras, me subo al metro, no sé qué, y él se saltó por completo los torniquetes, comprar el tiquete, todo eso, ustedes digan, ah, sí, ve, y entonces, ¿qué más? ¿Y qué? Y no sé qué, no sé cuánto. Ya en la segunda etapa vamos a hablar de eso, pero inicialmente lo que diga la persona. Como les digo, si lo dice bien y si no lo dice, también es interesante luego ver qué pasó y por qué no lo dicen. Puede que nadie más lo diga, y entonces eso nos lleva a otro tipo de conclusión. Bueno, entonces, dicho esto, em, cuando ustedes terminan la entrevista con esa persona, ya sí empiezan a hacer el dibujo con ella. Y cuando empiezan a hacer el dibujo con ella, pueden empezar a incluir nuevas variables de información que van saliendo en la conversación. Ya les voy a explicar cómo lo pueden hacer. Y aquí es súper importante usar, yo les voy a dar herramientas, van a ver herramientas digitales con las que los pueden hacer, vamos a verlas en clase con sus compañeros, pero también si están en un mundo análogo, lo que pueden hacer es llevar papel, llevar marcadores, llevar una guía de emociones que les va a mostrar cuál es ahora, para que puedan ir dibujando con esa persona. Y el hecho de que la persona se involucre y dibuje es también una manera de implementar una técnica proyectiva, porque no están hablando de él, sino que están hablando sobre unos dibujos que permiten que la persona proyecte y se distancie un poco de sí mismo y de la conciencia de la imagen que está proyectando y más bien se centra en los detalles de la historia que está contando y ahí ustedes pueden ir entendiendo mucho mejor qué es lo que hay detrás de la historia que les está contando. Eso es un mapa de experiencia en una representación gráfica. Eso es a lo que van a llegar al final, pero después de ponerlo bonito, o sea, eso es como la última parte del proceso de hacer un mapa de experiencia. Eso es como para contarles un poco en qué se traduce todo eso. ¿Qué tiene este mapa? Tiene una línea de tiempo, este horizonte, pues digamos que todo esto transcurre en el tiempo, que eso es una cosa muy buena de hacer una entrevista, y es que las personas empezamos a contar, claro, yo estaba y entonces pasó tal otra, y en ese cuando me pasó eso me di cuenta que no había llevado el repuesto, y claro, y entonces a partir de ahí me tocó, me fui súper preocupado porque no tenía repuesto, entonces yo iba mirando llanterías y todo el tiempo estaba pensando si compraba o no compraba un repuesto. Entonces, si ven, el tiempo va siendo el eje donde voy pues, distribuyendo los momentos de la historia. Un momento de la historia es cada uno de esos espacios donde la gente dice, listo, y entonces pasó tal otra, no sé qué, no sé cuántas, y entonces llegó mi mamá. Cuando llegó mi mamá, entonces, claro, nos contó que no sé qué, no sé cuántas, y ahí fue que el perro mordió a fulano. Entonces, a partir de ese momento, claro, ya la situación se puso muy complicada, y claro, nos tocó ir al médico, y el médico no estaba, entonces, o sea, cada uno de esos son los momentos. Esto que está acá es lo que la gente siente, porque un mapa de experiencia tiene las emociones de las personas. Entonces, claro, aquí es una emoción de alegría, aquí es una emoción de tristeza, aquí es una emoción neutra, y eso es lo que representan estas caras, emoción neutra y grados de la emoción, como intensidad. Emociones positivas o emociones agradables y emociones desagradables. Aprovecho y les digo, no son emociones positivas y negativas, sino que pueden ser agradables o desagradables, placenteras o displacenteras, pero no son negativas, son no agradables o desagradables. Entonces, claro, la persona va contando la historia, ustedes luego hacen el mapa con ella, ¿no? Entonces aquí, claro, aquí te dio mal genio, ¿qué tanto mal genio? Pues, o sea, mal genio de hasta 10 te dio menos 5 pues, o 5 de mal genio, pues, acá. Entonces ya ustedes con eso van pudiendo hacer después estas cosas. ¿Y qué es lo que va acá? Lo que va aquí es lo que la persona pensaba. Entonces aquí dice, claro, fue muy decepcionante porque estaba cerrado, no habían dejado a nadie, ni siquiera había un teléfono para llamar. O sea, todos esos detalles que la gente va explicando sobre por qué sintió lo que está sintiendo o sí sintió, básicamente uno tiende a contar cómo se sintió y por qué se siente así, es lo que va en esta explicación. ¿Listo? Eso es en general, vamos a explicar ya cada cosa paso a paso. Entonces, eso lo vamos a ver luego. Cuando la gente cuenta la experiencia, normalmente lo que cuenta es lo que está o por encima o por debajo de esta línea de indiferencia. Entonces, si la persona dice que llegó a una clínica y tuvo un parto y se queja del médico, de la anestesia, no sé qué, y está feliz porque le permitía entrar a las visitas y no sé qué, no sé cuánto. Y hay cosas que no mencionó, por ejemplo, que la sábana de 800 hilos, no mencionó el televisor de pantalla plana,
no mencionó, todo lo que no mencionó no es que esté mal, simplemente que está bien en función del lugar en el que yo estoy. O sea, cumplo. Entonces, digamos que en una primera contada de la historia, sin que yo agregue variables, las personas simplemente van a contar o simplemente no. Lo que aparece normalmente es lo que está por encima, o sea, lo que le pareció muy chévere o lo que está por debajo de la expectativa. Y todo lo que no menciona está bien. Y la expectativa con mi marca, no en general, con mi marca, con mi hotel, con mi clínica, con mi negocio, porque las expectativas de todos cambian dependiendo, por supuesto, del negocio en el que estamos. Si estamos en un chef burger o estamos en un dogger, pues es distinto. O sea, no tenemos una experiencia general de comer hamburguesa. Cambia muchísimo dependiendo del lugar en el que estemos, las variables que consideramos eh, positivas o, pues, o desagradables, agradables o desagradables. Siempre aparece una pregunta que les va a surgir mientras lo hacen y es ¿dónde empieza una experiencia? Porque normalmente nosotros, y hay alguna cosa en la que seguramente van a identificarse, y es que venimos muy tostados con algo que nos han enseñado. Y cuando digo tostados es que es algo que hemos oído hasta cansancio. Los famosos momentos de verdad o los touch points. Entonces, cuando uno le dicen vamos a evaluar la experiencia, es muy normal que las personas dicen vamos a evaluar los puntos de contacto de la experiencia. Entonces, aquí cuando paga, perdón, cuando navega en la página, cuando hace el pedido, cuando cierra el pedido, cuando le llega el equipo, pues todos los momentos del proceso. Pero resulta, como acabo de decir, esos momentos son los momentos del proceso. Entonces, uno puede hacer una evaluación del proceso. Perfecto, no hay problema. Pero si vamos a hacer una evaluación de la experiencia, tienen que tener muy claro que la experiencia no necesariamente es el proceso. Una cosa es que el proceso se cumpla, otra cosa es que la experiencia sea buena o mala, o agradable o desagradable. Entonces, tengan muy en cuenta esa diferencia. Entonces, este ejemplo es de un trabajo de grado del MBA con un estudiante que quería hacer un trabajo sobre diseño de experiencia de la cirugía plástica. Entonces, lo que hizo fue entrevistar a 10 cirujanos plásticos y les preguntó cómo eran los momentos de las mujeres en la cirugía plástica. Entonces, ellos, los 10, tuvieron respuestas, pero se agruparon muy rápidamente, independiente, no fueron sesión de grupos, sino entrevistas en profundidad. Ellos decían, vea, las mujeres seleccionan el cirujano, vienen a consulta, tienen la cirugía y tienen un postoperatorio. Esas son las experiencias de ellas. Pero claro, esos son los momentos que él percibe desde su punto de vista de la experiencia de ellas. Como les decía, eso está muy enfocado normalmente a los touch points. Y los touch points son culpa mía, son culpa de mi empresa. Yo fui el que los diseñé. Cuando diseñé el proceso, yo fui el que definí que ahí había un momento de contacto y entonces ahí estoy evaluando mi proceso. Cuando hablamos con más de 20 mujeres sobre cómo fue la experiencia del- de la cirugía plástica, ellas empiezan a contar una historia mucho, muy distinta. Ellas dicen, claro, yo me quería hacer una cirugía. Y entonces, una primera pregunta, ¿dónde empieza una experiencia? La experiencia empieza donde la persona la comienza a contar. La experiencia entonces de estas mujeres tenía muchas más etapas. Hay unas etapas en las que coincide con las del médico, pero estas etapas son etapas que ella experimenta y son parte de su experiencia. Por ejemplo, para no explicar y alargarme el video, que creo que está quedando muy largo ya, aquí, después de la consulta, cuando ya define la fecha de la cirugía y el momento de la cirugía, hay una época que todas mencionan con angustia y es cuando empiezan a pensar, ¿será que si me opero? ¿Será que me va a morir? ¿Será que va a dejar viudo a mi esposo, a mis hijos huérfanos? Bueno, soy una bruta. Le pregunta a la mamá, al papá, a los compañeros del esposo, le dicen que no se opere. En fin, eso es una cosa que ella experimenta, aunque no es un touch point. La pregunta es entonces, ¿debería gestionarla o no debería gestionarla? Ya eso es otra cosa cuando hablemos del diseño de la experiencia, pero entonces solo para que tengan claro que cuando uno hace la entrevista incluye los momentos que las personas mencionan en la entrevista. ¿Cuántos momentos? Pues los momentos que mencionan, pues porque si los mencionas es porque son importantes. No sé si empieza a contar que llegó, me saludó y entonces no sé qué, y pasó y no sé cuántas. Ya cuando uno analiza todas las entrevistas, pues saca los momentos comunes y hace un análisis, pero están contando los momentos y los cuentas porque son importantes. Aquí viene una parte importante y es sobre las emociones. Igual, voy a hacerlo corto.
Las personas tenemos un lenguaje mucho más rico para hablar de atributos, de elementos racionales, de beneficios, de maleficios, de los servicios o de los productos. Pero cuando hablamos de las emociones, realmente tenemos un lenguaje limitado. Y eso lo podemos discutir en clase también, si lo quieren, lo podemos conversar un poco. Pero la recomendación, utilicen una guía para las emociones, para que la persona señale qué es lo que siente. Les voy a mostrar una y voy a pasarla hasta que llegue y continúe. Esta, por ejemplo, esta lo pueden imprimir, lo pueden tener a la mano. Se llama, la pueden buscar como Emotiscape y pueden ponerle más Ipsos en Google y les aparece este dibujo, Emotiscape Ipsos. ¿Qué es esto? Es una matriz donde las personas pueden, digamos que hacia acá están las emociones agradables, hacia acá están las emociones desagradables y hacia aquí, perdón, me acabo de equivocar. Estas son las más intensas y aquí es, digamos que arriba abajo es intensidad y aquí son emociones agradables y aquí son emociones desagradables. Entonces, por ejemplo, esta persona está excitada, emocionada, orgullosa, feliz, no sé qué. Aquí en cambio está tranquilo, calmado, despreocupado, esperanzado. Aquí está irritado, me siento explotado, me siento indignado, siento repulsión y no sé qué. Aquí estoy tranquilo, calmado, aburrido, apático. Entonces, cuando ustedes ya, primero la persona cuenta su experiencia y no utilizan esto. Cuando ustedes ya van a hacer el mapa y hacer el dibujo con la persona sobre cada momento, esta conversación es importante y quiero ser muy claro en esto. Eh, esta guía de entrevista donde uno empieza a ver los nombres de las emociones, lo más importante es la conversación detrás del encontrar el nombre adecuado, porque en esa explicación es que están todos los detalles que te permiten tomar decisiones en el diseño. Entonces, si una persona dice, me sentí muy incómodo porque la persona que llegó no me preguntó y empezó a modificar, a mirar mis papeles sin siquiera pedirme permiso. Entonces, no sé si es incómodo o indignado. En fin, y en esa conversación entre incómodo, indignado, molesto, empiezan a aparecer detalles que me permiten gestionar. La persona finalmente escogerá uno, ¿no? Me siento es indignado. Realmente es indignación, porque es que la persona no tiene por qué meterle no qué. Y ahí viene la explicación que me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Esa es una que puede ser muy útil. Y no usen emoticones solos, porque el nombre, la cara te dice una cosa, pero tú no sabes exactamente a qué emoción se refieren. Y eso lo hemos visto todos cuando hemos mandado alguna vez un emoticón en un chat y recibimos una pregunta de la otra persona que qué quiere decir eso, y tú mandas otro y es peor, y terminas teniendo que llamar para tener una conversación o teniendo que mezclar un montón de emoticones. O sea, el emoticón sin el nombre no lo usen acá, póngale el nombre a la emoción y expliquen por qué la persona siente eso y eso me da lo que piensa. O sea, lo que siento es el nombre de la emoción y la explicación de por qué siento eso es lo que pienso. Esta es una que a mí me gusta mucho, es la rueda de emociones de Plutchik, que tiene las emociones en el centro. El color no se confunda con el color digamos que no lo vamos a analizar, pero sí tiene aquí la intensidad, eso es ira, rabia y molestia, terror, miedo y aprehensión. Entonces, lo que hemos hecho en algunos trabajos es tener esa rueda a la mano, tenerla impresa y que la persona dice, voy teniendo la experiencia y ya cuando estás contando te dice, no, eso me dio miedo, sentí confianza o me fue sorprendente o me dio rabia o sentí alegría. Plutchik y la otra, es interesante molestar eso, es pues, molestar muchas veces eh, uno piensa que eso puede ser una ayuda cuando tiene esa conversación difícil con su pareja sobre qué estás sintiendo, o cuéntame qué te pasa, o porque dime qué sientes. Y a veces no es que uno no quiera decir, sino que a veces ni siquiera lo tiene claro. Entonces, esta rueda de emociones, alguien decía que la tuvieran a mano para que su pareja seleccionara qué era lo que sentía. Yo no les recomiendo que hagan eso. Más bien, es a veces más útil para que uno vea qué carajos es lo que le está pasando y de pronto pueda expresar qué es lo que siente y darle sentido, porque como les cuento, es difícil encontrar palabras para las emociones. Plutchik, lo pueden buscar así, Plutchik, pues ya lo pueden volver el video. También presenta algo que es muy bonito y es muy interesante, sobre todo porque en marketing estamos hablando mucho de las emociones y con las marcas, en fin, entonces, pero tampoco trabajamos mucho y entendemos mucho las emociones.
Él presenta algo que se llama las diadas, que son las combinaciones de emociones. Entonces hay diadas primarias que se sienten frecuentemente, que algunas veces, rara vez, y las que son opuestas. Entonces, por ejemplo, la combinación de miedo y sorpresa se traduce en alarma. Estoy alarmado. Cuando yo estoy alarmado es porque tengo miedo y fue algo me sorprendió y fue miedoso. O, por ejemplo, tengo rabia y tengo anticipación. Soy ansioso por algo y tengo rabia, pero entonces eso se traduce, estoy agresivo. Soy agresivo. Esa agresividad es esa. O es una sorpresa muy triste. Entonces le puedes decir a alguien, qué sorpresa tan triste me diste, estoy absolutamente decepcionado de eso que hiciste. O por ejemplo, amor y confianza perdón, alegría y confianza es amor. Aquí hay otras, por ejemplo, miedo y tristeza, despair, es como ¿cómo se traduce despair? Como desconsuelo, pero bueno, no voy a parar la grabación. O confianza y sorpresa es curiosidad, y así. Digamos que esto les puede servir más si tienen alguna conversación más profunda y quieren ahondar, pero es más, en este punto se los doy más como información para ustedes, por si alguna vez van a hacer alguna investigación donde requieran ahondar en las emociones o ustedes, si están trabajando en algún proceso de inteligencia emocional o de aprendizaje emocional, puede resultarles útil. Hay hay muchas. Se llaman circunflejos de emociones. Esta es la rueda de emociones de Ginebra. Esa rueda de emociones de Ginebra tiene también, a ver si está acá, sí, la diversión, orgullo, alegría y el grado. Una cosa que me gusta es que o no siente emoción, dice, no, la verdad, neutro es neutro, pero también hay otras que ni siquiera están ahí, pero que pónganlas. Por ejemplo, si una persona dice, no, sabe que no tengo ni miedo ni rabia, tengo es culillo. No, pero explíquelo, pues, o tengo rabia chiquita, de esa rabia maldita. No es rabia cualquiera, es rabia de esa rabia maldita que uno le da. Entonces ponen la expresión y explican por qué. Finalmente, como les digo, más que un fin, esa herramienta y todas las herramientas que vamos a usar en el módulo son un medio para sacar información. Luego, ya el mapa se va redondeando cuando la persona empieza a explicar lo que siente y por qué se siente. Entonces, este es un ejemplo muy claro donde se juntan las tres. Parecido al otro, es de otro formato, pero no es nada distinto. Esto es lo que hace una persona en una investigación que hicieron mis estudiantes sobre el gimnasio, con estudiantes también, donde empiezan desde que se levanta y que piensa, ¿no? Que pereza levantarme, 5 minuticos más, aquí estoy aburrido. Luego ya tengo que desayunar, entonces no puedo comer algo muy pesado porque luego voy a hacer ejercicio, entonces me hace daño, entonces qué pereza comer. Aquí ya está con interés, pero por ejemplo aquí ya le empieza a dar como, desinterés. ¿Será que tengo que empacar, que no se me quede nada? Aquí me va a parquear, qué rabia, nunca encuentro parqueadero, luego para entrar al gimnasio, aquí me da miedo, ¿será que no se guarda las cosas en el locker? ¿Será que me se van a perder las cosas? Entonces, si ven, está lo que hace, lo que piensa y lo que siente en toda la experiencia. Eso es un mapa de experiencia en la expresión más sencilla. Entonces, sus compañeros, muchos ya lo vieron, otros pueden repetir este video, los que ya lo vieron. Ustedes no lo han visto en clase, lo vamos a repetir rápido, pero quería dejarles como una guía general de qué es un mapa de experiencia y cómo se hace. Hay otro punto importante y es lo vamos a ver también con calma, pero es por qué hace lo que hace. Porque claro, lo que hace, lo que piensa, lo que siente, te da el detalle de los momentos, pero cuando empiezas a tener la conversación, empiezas a entender como otro nivel de la conversación y son los objetivos que la persona tiene en cada fase de la experiencia. Entonces, uno empieza a pensar qué desencadena el proceso, qué es lo que la persona quiere lograr al final del proceso, porque normalmente un viaje son una serie de cosas que yo hago, un proceso que yo hago para llegar a un objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo final? Y para lograr ese objetivo final también tengo varios objetivos intermedios. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar luego. Y es, cuando uno empieza a analizar el mapa, empieza a mirar que tiene una etapa uno, una etapa 2, y luego tiene unas fases que se pueden agrupar. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos en ese momento? Y qué es lo que, los objetivos. Aquí tenemos lo que hace, lo que piensa, lo que estamos discutiendo, pero también hay otro espacio donde uno puede poner los objetivos, pero son cosas que uno va haciendo luego cuando termina el mapa, vuelve y es otra capa de información que se agrega para saber qué quiere lograr. Entonces, aquí uno define fases. Este es un mapa que es de una persona pidiendo una cita en una EPS. Entonces aquí lo primero que hace es buscar los síntomas en Google. Lo segundo que hace es entrar a la página de la empresa, pero una cita. Lo tercero que hace es ver dónde le asignan la cita. Entonces miren que aquí está la emoción neutra, emociones agradables, emociones desagradables del momento uno, 2, 3 y 4. Perfecto.
Aquí están descritas, pero todo esto que está acá, esas primeras fases, están dentro esos 4 momentos están dentro de una fase que se llama agendar una cita. ¿Y cuáles son los objetivos que ella tenía o que él tenía en esa fase? Uno, conseguir una cita rápido y dos, que le den una guía para que cuando llegue a la cita no lo devuelvan porque o desayunó o se motiló o no podía ir, no vino acompañado. O sea, que me den una guía para no perder la cita. Esos son los objetivos. Entonces, todo esto que ella hace, lo hace para lograr esos objetivos. Y luego en esta segunda fase tiene otro objetivo, luego en esta tiene otro objetivo. Y así a medida que la experiencia va pasando, va logrando superar como etapas, como escalones que le permitan llegar al objetivo final. Es algo así como uno empieza el posgrado, lo primero que quiere es encontrar un buen grupo de amigos para trabajar, después quiere empezar a entender cómo es lo del trabajo de grado, después quiere, o sea, hay cosas que van apareciendo que tengo que ir logrando y cada fase tiene un objetivo como fase. Y todas estas fases tienen un gran objetivo, que es el objetivo, como el objetivo general, el gran objetivo que tiene la experiencia. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso igual tiene un nivel literal, un nivel racional, pero uno puede llegar finalmente a un nivel superior de análisis. Es muy importante entender esto de los objetivos, porque cuando uno entiende los objetivos, le permite evaluar algo que se va vuelto muy importante en este mundo del diseño de servicios y experiencias, y es el índice de esfuerzo. El índice de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la persona decía, yo quiero conseguir una guía para la cita. Entonces, si yo sé que esos son los objetivos de esa persona, cuando luego vaya a hacer la evaluación de la experiencia, puedo preguntar cosas como, ¿qué tanto esfuerzo tuvo usted que hacer para conseguir una guía para la cita? Y la persona dice, pues pucha, no, fue dificilísimo, fue un altísimo esfuerzo, casi que no consigo que me diera la maldita cita. Yo a veces puedo incluir aquí un ni siquiera lo conseguí, o no, no, ni siquiera tuve que hacer nada, así que sin pedirlo me lo dieron, pues un mínimo esfuerzo. O me costó poquito, o no, normal, pues simplemente me tocó preguntar, esperar y me la dieron. O no, la verdad sí me tocó conversar un par de veces hasta que me entendieron y me la dieron, o no, vea, pues pucha, casi que imposible. Entonces el índice de esfuerzo se puede evaluar cuando yo conozco los objetivos, porque la pregunta se hace en función de qué tanto esfuerzo tuvo usted que hacer para lograr el objetivo. Ese es el Customer Effort Score o el CES, que luego lo vamos a mirar. Mm, Vamos a ver en clase formatos para hacer los Journey Maps. Este es uno muy sencillo, que lo pueden hacer en PowerPoint. Me gusta mucho que tiene guías de colores. Lo neutro es amarillo, lo que está por debajo de la línea de indiferencia es rojo. Tiene el tamaño del círculo, determina como la intensidad, si es baja, media o alta intensidad. Digamos que ese es un punto de muy alta intensidad, o sea que es muy importante en la evaluación de la experiencia general y así. Esto es una cosa que luego podemos discutir en el análisis. Y nada, a esto es lo que yo me refería, que es lo que finalmente quiere. Después de toda esa discusión, llegar a entender qué es lo que quiere, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué estás haciendo el MBA, por qué estás haciendo este programa, qué es lo que te mueve. Y dentro de todos nosotros que estamos en este programa, puede haber muchas razones que nos mueven a hacer el programa. Y no puedo dejar de decir eso, que cuando uno entiende las razones, entiende los criterios con los que evalúa eh, los momentos. Porque los momentos son positivos o negativos en la medida en que me alejan o me acercan de esos motivadores finales que pueden ser racionales, emocionales o incluso subconscientes. Pero es lo que uno hace en investigación a través de un proceso que se llama escalonamiento y que el ejercicio del Journey Map es súper chévere porque me permite ir ahondando, ahondando, ahondando y pelando capas de datos como pelando una cebolla, porque la conversación me permite entender mucho más allá de lo que está pasando o lo que aparentemente dicen las personas en un nivel mucho más racional y consciente. Listo, nada, esto es en resumen, como es un mapa de experiencia de usuario, me gasté 34 minutos, bueno, no, lamento la duración, pero era para ganar tiempo para sus compañeros que ya vieron esto antes. Entonces, nada, espero que estén muy bien, nos vemos en clase.